Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que no es exactamente el objetivo de este canal, aunque veremos que la tecnología aplicada al due diligence, etcétera, es algo que tiene que ser estudiado muy a fondo. Pero hoy vamos a hablar de inversiones, hoy vamos a hablar un poco de dinerito y vamos a hablar de las inversiones que tú puedes hacer en el mundo legal. Es decir, el mundo legal es muy interesante porque es un mundo completamente que no está correlado en absoluto con el mercado normal. Es decir, no estamos expuestos a la volatilidad del mercado. No es como la bolsa, como los bonos o como el oro, que todo depende del mercado, ¿no? De si hay crisis, no hay crisis, etcétera. Esta inversión es anticrisis y a mí me parece que es muy interesante porque tiene beneficios que pueden, o rentabilidades que pueden ir entre el 5 y el 25%, aunque realmente si compras un buen portfolio puedes llegar a rentabilidades enormes, yo que sé, de un 200%. Entonces, vamos a hablar de estas 7 sectores donde tú puedes invertir, pero que los podemos simplificar en 2 grandes sectores. Uno es la compra de deuda en estado judicial, o la segunda es la financiación o compra de litigios, que es un negocio apasionante, un sector muy interesante que vamos a intentar desgranar en el siguiente vídeo. Bueno, pues vamos a intentar desgranar. Vamos con con la primera agrupación que hemos hablado, que es la compra de deudas en el ámbito ya judicial. Aunque puedes ver primero en la parte amistosa, ir llevando la parte amistosa y luego ir a la parte judicial. Hay aquí 2 tipos, una que es la deuda garantizada o secure, ¿no? Aquí hay mucha terminología inglesa porque yo creo que toda la compra de deudas, etcétera, y la gestión de deudas nos viene del mercado anglosajón, con lo cual perdonar si utilizo algunos anglicismos. Pero está la deuda asegurada o la deuda con un bien o con un activo subyacente asegurado, ¿no? Que se llama secure, y luego la deuda unsecure, que son, yo que sé, pues el tipo de deudas que no tienen ningún subyacente al que puedas hipotecar para recibir el dinero. Dentro de la primera deuda, de la deuda secure, está la compra de coches, de electrodomésticos, etcétera, ¿no? Es decir, que si tú lo reclamas puedes recibir el coche, el electrodoméstico en concreto, ¿no? Aquí el coste acción-beneficio es muy interesante estudiarlo. Pero el siguiente punto, ¿sabes?, son las hipotecas, ¿no? Las hipotecas, ahí sí que tienen las colas hipotecarias, etcétera, y hay muchísimo negocio que puede ser muy interesante meterse en él. Y por último, las líneas de crédito basadas en un activo, ¿no? Es decir, tú puedes tener una línea de crédito pues basada en una nave industrial, etcétera. Entonces, la reclamación de todas estas deudas puede ser muy interesante desde el punto de vista económico. Luego, la segunda fase, ¿no? Es decir, dentro de las deudas unsecure, que las deudas unsecure pues son las tarjetas de crédito, los préstamos que te dan, los préstamos personales, que no necesitas tener ningún aval o ningún activo que te respalde, o las líneas de crédito que se hacen en función de tarjetas de crédito que tú ya tengas anteriormente o en función de tu trayectoria personal. Es decir, estos negocios también son muy interesantes, reclamar este tipo de deudas, porque creo que pueden tener importantes beneficios. Vamos a hablar ahora del sector de la financiación y compra de litigios. Aunque es un sector muy amplio, vamos a intentar subdividirlo. Entonces, la primera de las subdivisiones que yo he hecho y que creo que puede ser muy interesante son los preacuerdos judiciales. Hay muchas veces que las relaciones entre 2 partes se enquistan de una forma realmente mala. Entonces, un cambio de interlocutor dentro de esta negociación puede ser completamente salvadora. Entonces, poder negociar esa compra de litigio con un descuento ya marcado y poder llegar a un acuerdo prejudicial con esos límites ya perfectamente estudiados, creo que puede ser una opción excelente y que puede reportar unos beneficios muy, muy importantes.
El segundo subsector que yo veo dentro de la financiación y compra de litigios son los préstamos a despachos de abogados. Esto yo creo que va a quedar mucho más claro con un ejemplo. Hemos visto, por ejemplo, todo el tema de las cláusulas revolving, de la compra de coches que se hizo entre el 2006 y 2013, o las cláusulas suelo reclamadas a los bancos. Es decir, estamos hablando de que a lo mejor un pequeño despacho es capaz de encontrar un nicho de negocio muy interesante donde de repente se le junten, pues yo qué sé, por ejemplo, con el tema de Within, de las cláusulas revolver, hay despachos que han encontrado 200, 300 casos que han podido reclamar directamente. Todo eso se necesita dinero para pagar a los procuradores o mantenerte mientras que cada una de las sentencias van llegando. Entonces, esa financiación de los préstamos creo que puede ser un negocio con relativamente poco riesgo y con unos beneficios francamente interesantes. El tercero subsector, que es la compra de litigios directamente. Aquí hay, en Estados Unidos y en Inglaterra se llaman litigation funds, y lo que hacen es que compran casos muy concretos. Aquí hay que tener un conocimiento bastante grande, porque estamos hablando de que compras casos de muchos millones de euros que tú vas a estudiar, y en base a tu avanzado conocimiento o experiencia, aquí tienes que tener abogados muy buenos, piensas que lo puede llevar a cabo. Entonces lo compras con un descuento y esta inversión suele ser incluso a varios años. Sin embargo, he visto casos que en 3 años han sido capaces de proporcionar 5 millones, 6 millones, 20 millones de euros. Entonces, aquí hay que saber mucho, esto no está accesible para cualquiera, pero sin embargo creo que es una inversión muy, muy, muy interesante. El cuarto subsector dentro del sector de la compra y financiación de litigios, que es la financiación de concursos de acreedores. Es decir, lo que consiste es en adelantar dinero a todos los acreedores que están dentro de ese concurso de acreedores, adelantarlos, coger la deuda y presentarte tú. Esto puede ser muy interesante porque hay muchas personas que prefieren un poquito de dinero antes de esperar el tiempo que vaya a tardar, o la falta de bienes o de activos que pueda tener esa empresa. Estudiar estos casos de estos concursos de acreedores es muy interesante, y ahora creo que con la nueva ley todo esto va a ser mucho más fácil y más rápido. Pero sin embargo, siempre tener dinero en mano, que ciento volando, ¿no?, es también muy interesante, y creo que es un negocio que funciona perfectamente. Claramente, una buena elección de los litigios o de las carteras de deudas que vayamos a comprar y que definen mucho de lo que hemos hablado anteriormente es vital, ¿no? Para eso, hacer una buena selección de todas estas deudas o de todos estos litigios a través de una profunda due diligence es muy importante. Pero luego también es muy importante hacer un seguimiento constante de esta inversión, porque no es una inversión de la que te puedas invertir y desatender. Es decir, no es una inversión indexada ni muchísimo menos. Tienes que hacer un seguimiento muy constante. Dentro de esta due diligence, aunque todo, es decir, hemos comentado la due diligence, pero realmente yo creo que la compra de carteras es todo un arte, porque no te puedes pasar ni quedarte corto. Entonces, tienes que estudiar claramente toda la información de valor que tiene esa cartera y luego cruzarla con la información previa de otras carteras que hayas ya explotado. Con lo cual es un negocio relativamente complejo. Sin embargo, creo que aquí, para esta due diligence que estamos hablando, es decir, este estudio previo de las carteras antes de comprarlo, aunque ya he comentado que es un arte, utilizar la inteligencia artificial puede servirte y puede ser la diferencia abismal, ¿no? Es decir, utilizar la inteligencia artificial para clasificar todos los documentos y ver exactamente esos grandes volúmenes de datos que son esas carteras, cómo se van a comportar, qué información tienen, hacer chequeos y checklist de la información que ya tienen, utilizar automarcadores para ver la contestabilidad que tienen estos deudores o estos litigios, etcétera. Es decir, utilizar toda esa tecnología de una forma muy, muy acertada, creo que es la diferencia que te puede dar entre tener confianza en la inversión o únicamente jugártela casi a cara o cruz.
Durante todo el vídeo nos hemos centrado más en la definición de los subsectores que hay dentro del mundo legal como activos de inversión y también en la tecnología aplicada que podemos hacer para tener una mejor compra dentro de esas carteras o portfolios de litigación. Sin embargo, y si te interesa el tema, yo tengo mucha experiencia dentro de este sector de la compra de activos. Entonces, creo que hay cosas sobre las que se pueden hablar y que pueden ser muy interesantes, ¿no? Como cuál es la mejor forma de financiar estos asuntos o como cuál es la motivación real de los litigadores a la hora de vender, o también cómo son los vehículos de inversión que se suelen generar para este tipo de inversiones. Es decir, cómo son los gerentes, eso es su estructura general, cómo son las retribuciones y cómo son los impuestos. Esto no lo he metido en el vídeo para intentar hacerlo un poquito más liviano, pero si interesa, me parece que puede ser muy interesante también comentarlo. En cualquier caso, en esta época donde hay tanta incertidumbre, donde estamos con esta crisis global, invertir en un activo no correlado puede ser una de las mejores decisiones que tomes en los últimos tiempos. Sabéis que la misión de este canal es que ningún abogado de habla hispana quede atrás en la carrera del Legal Tech. Para ello nosotros hemos creado una página web que se llama ingenierialegal.org, donde hay un montón de contenido muy parecido al que acabas de ver en este vídeo. De hecho, todos los vídeos están basados en artículos que publico en el blog de ingenierialegal.org. Ahora mismo, solo por suscribirte a este canal de ingenierialegal.org, vas a recibir un regalo que para mí creo que puede ser muy interesante desde muchos puntos de vista. Nosotros, nuestra vía de negocio, lo que queremos realmente es que pensamos que el mundo Legal Tech va a crecer de una forma exponencial. Entonces, lo que necesitamos es buscar personas que tengan esa capacidad de innovar dentro del sector legal. Nosotros, por nuestra parte, tenemos una infraestructura bastante grande del mundo tecnológico, es decir, tenemos programadores, tenemos analistas de datos, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes una idea de cómo aplicar o cómo automatizar un proceso dentro de tu mundo Legal Tech, nosotros creo que podemos hacerlo. Y además que podemos ir de socios y luego nos dejas comercializarlo una vez que lo hayamos estudiado. Si necesitas, si quieres contactar con nosotros, por favor contacta con nosotros en info@ingenierialegal.org. Y si no quieres ser nuestro socio, por favor, por lo menos ayúdanos y suscríbete a este vídeo que creo, o a este canal que creo que nos puede ayudar mucho para dar a conocer todo el mundo Legal Tech dentro de este mundo hispano. Nada más por mi parte, solo que hayas disfrutado del contenido de este vídeo y que te haya gustado mucho.